En mi pueblo natal hay una regla. Si no te casas antes de los 33, tienes que aceptar las citas a ciegas que arregla el anciano del pueblo. Si no, la mala fortuna te alcanza. Cuando le conté esto a mi novio Ethan, soltó una risa fría. ¿En qué siglo vivimos? ¿Tu pueblo sigue siendo tan atrasado y supersticioso? Clara, me voy a casar contigo. Pero no me vengas con una excusa tan barata para presionarme. La verdad es que estaba planeando proponerte matrimonio. Pero ya que estás mintiendo para apurarme, mejor démonos un tiempo. Mientras hablaba, sacó un anillo y se lo entregó a su asistente, Lily. El anillo de bodas que esperé tantos años se lo dio a otra como si nada. Me quedé congelada un momento. Ethan salió de mi oficina pavoneándose, con una sonrisa de triunfo en la comisura de los labios. Lily, incómoda, me tendió el anillo. Miré la talla, y luego se lo deslicé a ella en el dedo. Él lo compró para ti desde el principio, ¿verdad? Mira, te queda perfecto. Dile a Ethan que él y yo terminamos. Esa noche, cuando Ethan llegó del trabajo, yo estaba empacando mis cosas. Al ver las dos maletas grandes frente a mí, se detuvo a medio paso. ¿Por qué llegaste temprano a la casa sin esperarme? Otra vez con lo mismo. Siempre tenía esa habilidad de pasar la página él solo. Y se suponía que yo debía tomar la salida que él me ofrecía y hacerme a un lado con elegancia. Fingir que no pasó nada mientras jugábamos a la pareja enamorada. Pero ya no quería fingir más. ¿No te avisó tu asistente? Terminamos. Frunció el ceño de inmediato, como si le hubiera tocado una herida. Estoy tratando de tener una conversación decente contigo, y tú con tus indirectas. Tú fuiste la que la trajo a la empresa. ¿De qué te haces ahora la dramática? Tenía razón. Yo fui quien trajo a Lily a la empresa. Ella y yo crecimos en el mismo pueblo. El anciano nos dijo que nos cuidáramos la una a la otra lejos de casa. Así que cuando se graduó de la universidad y no encontraba trabajo, yo misma la traje a nuestra empresa. Era obediente y sensata, y a mí me daba gusto enseñarle. Hasta que noté que su mirada hacia Ethan se volvía cada vez más tierna. Esa mirada la conocía muy bien. Ethan había sido un galán en la escuela. Vi a un montón de muchachas mirarlo así, pero los ojos de Ethan nunca se detuvieron en ninguna ni un segundo. Así que lo tomé como el enamoramiento de una jovencita y no le di importancia. Pero ella empezó a cometer más y más errores en la empresa. La corregí un par de veces sin más. Ella no me decía nada, solo se quedaba ahí parada llorando mientras la regañaba, pero Ethan no lo soportó. Por primera vez me gritó frente a toda la empresa. Es solo una muchacha. Con un par de palabras bastaba, ¿no? ¿Quién te crees para imponerte así con tu propia hermana? Solté una risa amarga, pero no me eché para atrás. ¿Tienes idea de cuántos desastres han tenido que arreglar nuestros compañeros por sus errores? Hizo un gesto con la mano, restándole importancia. En ese caso, que Lily sea mi asistente personal. Miró a los compañeros que observaban el drama. De ahora en adelante, si alguien tiene quejas, que venga directo conmigo. Dejen de hablar a espaldas de la gente. Si pueden con el trabajo, se quedan. Si no, se van. Avanzó con pasos grandes, como si quisiera pelea. Lily lo siguió por detrás, con la espalda irradiando devoción por Ethan. Levanté la vista. Ethan me miraba desde arriba. No supe en qué momento empezó, pero todo entre nosotros se volvió ganar o perder. Siempre necesitaba quedar por encima. Ya no era el hombre que me dijo en nuestro departamento rentado: eres la única persona ante la que voy a perder en esta vida. Miré mi teléfono. La confirmación del boleto seguía en la pantalla. Pronto me iría a casa. No tenía ganas de discutir con él. Tienes razón, estaba siendo dramática, no volverá a pasar. Al ver mi reacción, su expresión mostró un momento de confusión. Supuse que esperaba que actuara como antes, que le exigiera saber cuándo se iba a casar conmigo, que lo cuestionara por su relación turbia con Lily, pero nunca esperó verme tan derrotada. Podía vivir sin Ethan, pero a la empresa le había entregado toda mi sangre, mi sudor y mis lágrimas. Aunque me fuera, necesitaba dejar los asuntos de la empresa bien arreglados. Además, todavía podía cobrar dividendos fijos cada año. Estaba calculando a quién ascender para que me reemplazara en la primera línea, para yo poder dar asesoría a distancia. Entonces la gerente de ventas, Amy, apareció en la entrada del elevador, completamente derrotada. Era una veterana de la empresa que había estado conmigo en incontables tratos, grandes y chicos. Nunca la había visto tan deshecha.
Señorita Clara, anoche le mandamos la cotización al señor Ethan. La asistente Lily dijo que él estaba dormido y que ella se encargaría. Pero por error le mandó al cliente también la hoja con nuestro precio mínimo. Ahora el cliente exige que bajemos el precio un 20%, pero nuestro margen de ganancia es de apenas 30%. Se le quebró la voz. Es un proyecto en el que llevamos medio año trabajando. Si seguimos adelante, perdemos dinero. Si no, perdemos al cliente por completo. Asentí mientras empujaba la puerta de la oficina de Ethan. Lily estaba recostada de lado en el sofá-cama. Ethan le daba agua con cuchara. Ese sofá-cama era de cuando apenas empezábamos el negocio. Cuando Ethan lo compró para obligarme a descansar, dijo: «Mi oficina es tu área de descanso exclusiva». Por eso, aunque la empresa se mudó después y compramos nuestro propio local y lo remodelamos, yo seguí cargando ese sofá-cama con nosotros. Ahora otra mujer estaba recostada en él, y él la cuidaba con esmero, igual que solíamos hacer nosotros. Se me apretó el pecho, pero curiosamente, ya no dolía. Al verme, Lily se sentó de inmediato. «Clara, no malinterpretes. Me desmayé de la culpa, y Ethan solo me estaba dando agua con azúcar». Recordé que la primera vez que conoció a Ethan lo llamó el novio de mi hermana. No supe en qué momento eso cambió. La ignoré y fui directo a azotar el reporte sobre el escritorio de Ethan. Con el precio que pide ahora el cliente, si queremos asegurar el proyecto, perdemos $120,000. Los miré a los dos. ¿Cuál de ustedes lo va a cubrir? A Lily se le enrojecieron los ojos al instante. Todo es mi culpa. Debí despertar a Ethan. Solo me dio pena que estuviera tan cansado. Voy ahora mismo a buscar al señor Lee. Le voy a rogar. Ethan frunció el ceño mirando el documento y no la detuvo. Amy y yo nos quedamos ahí, sin la menor intención de detenerla tampoco. Ella se vio en una posición incómoda. Yo me quedé inmóvil. Crucé los brazos y la miré. Lily, llorar o rogar no funciona en los negocios. Se quitó la manta de cachemir de encima, pero a los 2 pasos se desplomó en el piso. Fue una actuación tan torpe que sentí que discutir con esa clase de persona estaba por debajo de mí. Pero Ethan, el supuesto genio de los negocios, se lo creyó. Ayudó a Lily a levantarse y la acomodó con cuidado en el sofá. «Clara, siempre tan agresiva. ¿Todo el mundo tiene que girar a tu alrededor?» Liberé una mano para golpetear el escritorio. «No me vengas con esas tonterías que no vienen al caso. $120,000. ¿Qué vas a hacer al respecto?» Tenía los ojos inyectados de sangre. Si tomar este proyecto significa perder dinero, entonces simplemente no lo hacemos. Solté una risa fría. ¿Te acuerdas de cuánto tomamos? ¿Cuántas desveladas nos echamos para ganar a este cliente desde el principio? Además, este no es el único proyecto que tenemos con ellos. Si soltamos ¿cuántas veces 120,000 vamos a perder? Ethan, ¿un perro se comió tu cerebro? Me miró con impaciencia, murmurando: «¡Qué mezquina!». Luego sacó su tarjeta del banco y me la aventó a la cara. «Son solo $120,000. Yo los cubro por ella. ¿Contenta?» Me ardió la cara, pero estaba extrañamente tranquila. El muchacho pobre que alguna vez pensó que una hamburguesa de $10 era cara, ahora podía aventar 120,000 sin parpadear. Se le había olvidado de cuánta gente dependía el sustento que estaba en nuestras manos. No era solo cuestión de dinero. O tal vez sí lo sabía, pero ya no le importaba. Ya que no le importaban $120,000, ¿qué tal 100,000? Tenía curiosidad de saber si sería igual de indiferente entonces. Me reuní con mi mejor amiga, Sofía, a tomar el té de la tarde. Todavía no terminaba de despotricar contra Ethan cuando me llegó un mensaje de Amy. «Señorita Clara, por favor regrese a la oficina de inmediato». En cuanto llegué a la puerta de mi oficina, vi a Lily dirigiendo a unas personas que estaban sacando mi escritorio. Todos los contratos y documentos estaban tirados en el piso. Esto era lo que yo había construido poco a poco, todos estos años. ¿Quién le dio el derecho? Bajen todo ahora mismo. Di 3 pasos a zancadas y le solté la mano a Lily en la cara. ¿Quién te dio permiso de tocar mis cosas? Lily se cubrió la mejilla, pero tenía los ojos desafiantes. Ethan dijo que perdiste un trato importante y que ya no mereces este puesto. Dijo que trabajaras desde un cubículo en el área general. Seguramente al enterarse, Ethan también se acercó. Al ver el desastre por todos lados, sus ojos titubearon. ¿Quién te dijo que tocaras sus cosas?
Lily bajó la mano, dejando ver la marca roja en su mejilla, y miró a Ethan con cara de víctima. Él se ablandó de inmediato. Clara, la decisión fue mía. Si te lo quieres desquitar con alguien, desquítate conmigo. Pero las reglas son las reglas. Lily mandó la hoja del precio mínimo. Sí, pero fue tu subordinada quien se la entregó a ella. Tú tienes la responsabilidad directa. Suspiró y me puso ambas manos en los hombros. Vi que compraste un boleto de avión, pero no tengo tiempo de ir contigo. ¿Por qué no aprovechas para ir a casa unos días y descansar? ¿Sí? Me sacudí su mano de encima. ¿Quién dijo que quería que fueras? Voy a casa a... Se burló. ¿A las citas a ciegas y a casarte? Déjate de amenazas. Lily me dijo que en tu pueblo no existe ninguna regla de que tengas que casarte a los 30. Y agregó, Clara, no me culpes por habérselo dicho a Ethan. Es que ya no soportaba verlo engañado por ti. La miré con calma de arriba para abajo. Traje de diseñador, aretes Chanel, bolsa Louis Vuitton, completamente incongruente con su sueldo actual y a mundos de distancia de cuando la conocí. En aquel entonces, todavía me estaba agradecida por pagarle la colegiatura. Su primer atuendo para la universidad lo compré yo. Su primera tarjeta del banco la abrí yo. Su primera vez en un buffet yo la llevé. Decía que me lo iba a pagar todo cuando se graduara. Y ahora se recargaba en mi novio, usando cosas que mi novio le compraba. Y luego decía que le daba pena que mi novio estuviera siendo engañado por mí. Aunque no me importara mi propia dignidad, no les iba a dar ni un poco más de ventaja. Saqué de mi bolsa un fajo de hojas tamaño carta. Frente a todos mis compañeros leí en voz alta. Hace 3 meses mi novio te llevó a un hotel. El cuarto y los anticonceptivos sumaron $5,800. Hace 2 meses te compró una bolsa de edición limitada de $10,200. Hace una semana te compró un anillo de $126,000. Así que dime, ¿quién está engañando a quién exactamente? Los compañeros cuchicheaban entre ellos. Algunos hasta hacían gestos de desprecio. La cara de Ethan iba del pálido al rojo. Mandé que me ayudaran a poner todo de vuelta en su lugar. Aunque Ethan trató de detenerlos, nadie le hizo caso. Amy fue especialmente sarcástica. Señorita Clara, déjeme traer desinfectante para limpiar su oficina. Aquí apesta a amante. Y roció alcohol sobre ellos. Al final, Ethan solo pudo repetir furioso. Bien. Qué bien por todos ustedes. Antes de irse con Lily. En cuanto terminé de ordenar y me senté, me llegó una llamada del anciano del pueblo. Clara, ¿segura que vas a venir a casa? Si estás segura, mando al muchacho de los Sullivan a recogerte a la estación. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Ya compré mi boleto, pero todavía no le digas a la abuela. Quiero darle una sorpresa. El tono del anciano también se puso alegre. Dijo, maravilloso, varias veces antes de colgar. En nuestro pueblo de verdad no había ninguna regla de casarse a los 30, pero mi abuela tenía 80 años. Ya no podía esperar más. Desde que Ethan y yo nos peleamos, ellos se volvieron cada vez más descarados en la empresa, como si por fin ya no tuvieran que esconderse de mí, o como si quisieran hacerme enojar. Estaban juntos todos los días. Cuando Ethan iba a eventos, Lily siempre era su acompañante. Hasta actuaba como la esposa del jefe en la empresa, dándoles órdenes a los compañeros, esperando nada más a que yo me fuera para tomar mi lugar. Amy no los soportaba y se quejó conmigo varias veces. Le di una palmada en el hombro. Mantente firme. Déjala que se crea mucho. Cuando Lily me provocó por 5ª vez, y yo aún así no piqué el anzuelo, por fin ya no pudo seguir con la actuación. Irrumpió en mi oficina sin tocar. Ethan ya no te quiere. ¿Por qué sigues aferrada aquí, sin querer irte? Le acomodé sin más el traje de diseñador más nuevo que traía puesto, y abrí la boca con toda calma. Los hombres, bueno, su amor sigue a su dinero. Eso ya lo sabes, ¿verdad? Yo soy dueña del 49% de las acciones de esta empresa. ¿Y tú? ¿Quieres hacer una apuesta conmigo? Si él está dispuesto a darte un 10%, yo renuncio a mis acciones, hago mis maletas y me voy. Si no está dispuesto, te vas tú. ¿Te atreves? Se le puso la cara blanca, pero al final asintió. Está bien, más te vale no arrepentirte. Unos días después, Lily llegó a mi oficina con Ethan. Azotó un acuerdo de transferencia de acciones sobre mi escritorio. Al ver la segunda cláusula, que indicaba una transferencia del 15% de las acciones a su nombre, solté una carcajada. Clara, deja de hacértela tranquila. Apúrate, empaca tus cosas y lárgate. Ethan me miró un poco incómodo. Clara, no me culpes por ayudarla.
Es solo una apuesta. Tómalo como un premio de consolación para la muchacha. Cambió de tono. Pero somos gente de negocios que valora la palabra. Hasta las apuestas personales hay que honrarlas. Pero no te preocupes, aunque renuncies a tus acciones. De todas formas, me voy a casar contigo. De ahora en adelante serás la señora Parker. Nunca imaginé que después de todos estos años no hubiera mejorado en nada más, sino que hubiera aprendido a disfrutar de tener a varias mujeres. Ethan, de verdad que lo tienes todo bien calculado. Que yo renuncie a mis acciones de dividendos para irme a casa a ser ama de casa de tiempo completo. Te lo digo de una vez, no me interesa. Lily sacó una grabación en la que yo claramente decía que iba a honrar la apuesta y renunciar a mis acciones, y luego me entregó un acuerdo de renuncia voluntaria de acciones. A Amy se le enrojecieron los ojos y trató de arrebatarlo. La detuve. Luego tomé la pluma y firmé. La cara de Lily se encendió de emoción. Aunque en los ojos de Ethan brilló algo complejo, al final fue reemplazado por la presunción. Solté la pluma y pregunté, ¿es suficiente? Lo pensó y le anunció a todos. De ahora en adelante, Lily es mi socia de negocios. Ella tomará el puesto de Clara. Algunos se sintieron amenazados, pero otros ya empezaban a adularla. Por supuesto que vamos a seguir las instrucciones de la señorita Lily de ahora en adelante. ¿Qué esperan? Apúrense a sacar las cosas de la señorita Clara para hacerle espacio a la señorita Lily. El termo que Ethan me regaló cayó al piso y se abolló. La manta que yo misma tejí cayó al suelo y la pisotearon varias veces. Hasta la orquídea que cuidé tenía las ramas quebradas, pero yo no los detuve ni me enojé. Solo recordé el día en que nos mudamos por primera vez, cuando él me dio vueltas en el aire. Clara, lo logramos. Este es nuestro imperio. Por un momento se me nubló la vista y luego se aclaró. Observé en silencio cómo iban vaciando el lugar por el que tanto trabajé todos estos años. Me quedé poco a poco hasta que la placa cambió de oficina de la señorita Clara a oficina de la señorita Lily. Solo entonces me di la vuelta y caminé directo hacia la salida. El avión aterrizó cuando el cielo empezaba a ponerse naranja. Bajé con una sola maleta. El resto de mis cosas las había dejado tiradas en esa oficina que ya no era mía. Afuera de la estación me esperaba un hombre recargado en una camioneta vieja pero bien lavada, con las manos metidas en los bolsillos. Daniel, el muchacho de los Sullivan. Lo recordaba flaco y callado de la escuela. Ahora tenía los hombros anchos y una barba corta, y unas arrugas en las esquinas de los ojos de tanto trabajar bajo el sol. Clara. No sonrió de más. No me abrazó sin permiso. Solo estiró la mano y tomó mi maleta. El anciano me avisó que llegabas hoy. ¿Comiste algo en el camino? Me quedé parada un segundo, sin saber qué contestar. Llevaba tantos años acostumbrada a que cada gesto de un hombre viniera con una factura escondida, que no supe qué hacer con uno que solo preguntaba si yo había comido. Estoy bien, dije por fin. Subimos a la camioneta. Olía a tierra mojada y a café frío en un termo de plástico. Daniel manejó despacio por el camino de terracería, sin llenar el silencio con preguntas. Cuando una rueda cayó en un bache, estiró el brazo por instinto para que yo no me golpeara contra el tablero, y luego lo retiró rápido, como pidiendo disculpas. La casa de mi abuela seguía igual. Las paredes encaladas, las macetas de barro en el corredor, el olor a leña y a maíz tostado saliendo por la ventana de la cocina. Toqué la puerta y escuché sus pasos lentos arrastrándose. Cuando me vio, se le cayó el trapo de las manos. Clara. Le temblaba la barbilla. Me agarró la cara con las dos manos, esas manos llenas de venas y de callos que me habían peinado de niña. Mírate, estás muy flaca. ¿Qué te hicieron allá afuera? Algo en mi pecho, que había estado duro como una piedra desde hacía semanas, se aflojó de golpe. No lloré frente a Ethan cuando me aventó la tarjeta. No lloré cuando firmé la renuncia, pero ahí, con las manos de mi abuela en mi cara, se me llenaron los ojos. Nada, abuela, solo vine a descansar contigo. Daniel dejó la maleta junto a la puerta. Las dejo solas. Mañana paso a ver si necesitan algo del pueblo. Antes de que pudiera darle las gracias, ya se había subido a la camioneta. Mi abuela lo siguió con la mirada y soltó una risita. Ese muchacho preguntó por ti 3 veces esta semana. Pasé la noche envuelta en una cobija que olía a sol. Por primera vez en meses dormí sin revisar el teléfono cada hora. Pero a la mañana siguiente,
Cuando todavía estaba tomando café con mi abuela en la cocina, el celular empezó a vibrar sobre la mesa de madera. Era Amy. Señorita Clara, perdón que la moleste tan temprano. Su voz venía apretada, como si estuviera hablando a escondidas en el baño de la oficina. El señor Hardwell canceló la reunión de renovación, la cuenta más grande que teníamos. Dijo que no firma ni un papel más hasta hablar con usted en persona. Lily fue a verlo ayer con un contrato y él la mandó sacar de su oficina. Está furioso. Apreté la taza entre las manos. La cuenta de Hardwell era mía. Yo había cenado en su casa. Conocía el nombre de sus nietos. Le había salvado un envío atorado en aduana a las 3 de la mañana. Ethan ni siquiera sabía cómo se llamaba su esposa. ¿Y qué dijo Ethan? Pregunté. Amy se quedó callada un momento. Ethan le dijo al señor Hardwell que la empresa funciona igual sin usted. El señor Hardwell colgó. Miré por la ventana de la cocina, hacia el cerro verde y el cielo limpio. Por primera vez desde que salí de esa oficina, sentí que no me habían quitado nada. Lo que sostenía esa empresa nunca fueron mis acciones. Era yo. Y yo me acababa de ir. No respondí el mensaje de Amy enseguida. Terminé mi café, ayudé a mi abuela a desgranar el maíz para la comida y dejé que el teléfono siguiera vibrando sobre la mesa. Para el mediodía ya tenía 4 llamadas perdidas, y ninguna era de Ethan. Eran de clientes. El señor Hardwell, la señora Castillo, de la cadena de farmacias, el gerente de compras de Vértice, que llevaba 6 años firmando conmigo, todos buscando el mismo número, el mío. Devolví la llamada del señor Hardwell sentada en el escalón del corredor, viendo a las gallinas de mi abuela picotear la tierra. Clara, hija. ¿Es cierto que te fuiste? Su voz de viejo sonaba más áspera por teléfono. Mandaron a una muchacha que no sabía ni cómo se escribe el nombre de mi empresa. Me trató como si yo fuera el que necesitaba el favor. Apreté el teléfono. Me fui, señor Hardwell. Ya no estoy en esa empresa. Hubo un silencio largo. Entonces yo tampoco, dijo. Yo no firmo con un membrete. Firmo con la persona que me contesta a las 3 de la mañana. ¿Dónde te metiste a trabajar? Llévate mi cuenta para allá. Me quedé mirando el cerro. Tenía 49% de una empresa que ya no era mía, una abuela de 80 años, y aparentemente la mitad de la cartera de clientes de Ethan llamándome al celular. Deme una semana, señor Hardwell. Le aviso a dónde mandar los contratos. Esa tarde llamé a Amy. Renuncia, le dije. Se quedó muda. ¿Cómo? Renuncia mañana mismo. Voy a abrir mi propia consultoría y te quiero conmigo, como socia operativa. Tú llevas la oficina allá en la ciudad. Yo manejo los clientes desde aquí. Te ofrezco el doble de lo que ganas, y un porcentaje real, no una mesada. Escuché que se le quebró la respiración. Señorita Clara, llevo 8 años aguantando que me griten. ¿Habla en serio? Más en serio que nunca. Así. Las cosas se movieron rápido cuando los clientes son tuyos de verdad. En 3 días renté una oficina chica en la ciudad, puse el nombre a mi nombre, y Amy entró a trabajar el lunes con 2 cajas de sus cosas y una sonrisa que no le veía desde hacía años. El señor Hardwell firmó el viernes. Manejó él mismo 4 horas hasta la oficina nueva, solo para estrecharme la mano y decirme, delante de Amy, que esa era la primera vez en años que un proveedor lo trataba como gente y no como una firma al final de una hoja. La señora Castillo el lunes siguiente, con un abrazo y una caja de pan dulce. Vértice, una semana después. Yo coordinaba todo desde la mesa de la cocina de mi abuela, con el cerro de fondo y un café enfriándose al lado de la computadora, contestando llamadas mientras las gallinas escarbaban en el patio. Daniel empezó a pasar todos los días con cualquier pretexto. Que si me traía huevos del rancho, que si venía a arreglarle la bomba de agua a mi abuela. Una tarde lo encontré subido en el techo, cambiando unas tejas rotas que llevaban años así. No te pedí que hicieras eso, le dije desde abajo, con las manos en la cintura. Él se limpió el sudor con el antebrazo. Ya lo sé, por eso lo hago. Bajó por la escalera y se quedó parado frente a mí, oliendo a sol y a polvo. Tu abuela me contó lo que te pasó allá. Con ese tipo. Bajé la mirada. No quiero hablar de Ethan. No te estoy preguntando por él, dijo Daniel. Solo quería decirte que aquí nadie te va a quitar nada que sea tuyo. Sentí calor en la cara y me metí rápido a la cocina antes de que él lo notara. Lo que no esperaba era la velocidad con la que Ethan reaccionó.
Una noche me llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. Era un proveedor viejo, de los que nos surtían desde el principio. Señorita Clara, solo para avisarle. El señor Ethan anda llamando a sus clientes diciendo que usted se robó información de la empresa, que la corrieron por incompetente y que su consultoría es un fraude. Pensé que debía saberlo. Se me revolvió el estómago, pero no de miedo. De rabia fría. Ethan no podía ganar limpio, así que ensuciaba. Tomé el teléfono y llamé al señor Hartwell. Señor, quiero que sepa que va a recibir llamadas hablando mal de mí. Él soltó una carcajada seca antes de que yo terminara. Hija, ya me llamó tu ex. Le colgué a media frase. ¿Sabes cuántos años llevo en este negocio? Conozco a los que trabajan y a los que hablan. Tú me sacaste un cargamento del puerto un domingo santo. Él ni sabe en qué puerto está mi mercancía. Me reí por primera vez en todo el día. Llamé uno por uno a los clientes que Ethan estaba tratando de envenenar. No me defendí con palabras. Les recordé fechas. Señora Castillo, ¿se acuerda del invierno que se le venció el permiso sanitario y yo me fui en carretera de madrugada para entregarle los papeles antes de que cerrara la planta? El gerente de Vértice. ¿Se acuerda quién le aguantó el precio cuando el dólar se disparó y todos los demás le subieron la cotización? Cada uno se acordaba. Cada uno se quedó conmigo. La difamación de Ethan rebotó como una piedra contra una pared y le cayó en los pies. Esa misma semana, Amy me mandó una foto desde la oficina de la ciudad. Era una hoja de cálculo. Señorita Clara, hice las cuentas. En 3 semanas nos llevamos a 7 de los 10 clientes grandes de Ethan. Y los 3 que quedan ya me llamaron pidiendo reunión. Miré la pantalla en la oscuridad de mi cuarto, escuchando a los grillos afuera. Ethan se había quedado con el edificio, con el membrete, con la placa nueva en la puerta y con Lily sentada en mi silla. Yo me había quedado con lo único que importaba. Y él todavía no se daba cuenta de que el imperio se había ido caminando por la puerta el día que yo me di la vuelta. El primer mes sin mí, la empresa de Ethan perdió la cuenta de Hartwell, la de Castillo y la de Vértice. Sin esos 3 contratos, el flujo de dinero se le secó. Me enteré por los mismos empleados que antes me ayudaban a recoger mis cosas del piso y que ahora me escribían a escondidas pidiendo trabajo. Lily, que nunca había cerrado un trato en su vida, hizo exactamente lo que yo sabía que iba a hacer. Para no perder a los clientes que quedaban, empezó a bajar los precios. 20%, 30%. La misma sangría por la que ellos me habían acusado de incompetente, solo que ahora la firmaban ellos, contrato tras contrato, vendiendo a pérdida con tal de aparentar que la empresa seguía viva. Una empleada me mandó un audio una noche. Se oía que lloraba bajito. Señorita Clara, esto es un desastre. La señorita Lily no entiende los números. El señor Ethan ya no viene a la oficina. Se encierra. Nos van a dejar de pagar el mes que entra. No sentí alegría. Sentí algo más raro, como cuando ves a alguien tropezar con la misma piedra que tú le señalaste 3 veces. Yo se los había advertido cuando aventó esa tarjeta a mi cara. Si no le importaban 120,000, ¿qué tanto le iba a importar perderlo todo? Daniel notó que andaba callada. Me encontró sentada en el escalón del corredor, ya entrada la noche, con el suéter de mi abuela sobre los hombros. Se sentó a 1 metro de distancia, sin invadirme. ¿Mal día?, preguntó. No, dije. Día raro. Está pasando justo lo que esperaba, y no sé si quiero verlo o no. Daniel se quedó pensando un rato, masticando una hierba seca. Mi papá decía que la venganza es como esperar a que llueva en el cerro. No tienes que hacer nada. Solo aguantar el calor un rato más. Lo miré de reojo. ¿Y si nunca llueve? Él se encogió de hombros. Entonces uno aprende a vivir sin la lluvia, y un día se da cuenta de que ya ni le hacía falta. Era la primera vez en años que un hombre me decía algo y no quería sacarme nada a cambio. Sin pensarlo, me recorrí los 30 centímetros que nos separaban y me recargué en su hombro. Él se quedó muy quieto, como si tuviera miedo de espantarme. Olía a leña y a jabón barato. Sentí su pulso acelerarse contra mi sien, pero no movió ni un brazo para aprovecharse del momento. Nos quedamos así, viendo las luces del pueblo, sin decir nada más, hasta que el frío me hizo meterme a la casa. La lluvia llegó al cerro 3 semanas después, en forma de una camioneta negra que subió por el camino de terracería levantando polvo. Reconocí el coche antes de ver al chofer. Ethan bajó con un traje que le quedaba grande, como si hubiera adelgazado de golpe. Tenía ojeras y la barba descuidada. Mi abuela, que estaba tendiendo ropa en el patio, se metió a la casa sin saludarlo.
Daniel, que estaba arreglando la cerca, dejó el martillo y se enderezó, pero yo le hice una seña con la mano. Esto lo tenía que hacer yo sola. Clara. Ethan trató de sonreír con esa misma sonrisa de triunfo que le conocía, pero esta vez le salió torcida. ¡Qué lugar tan pintoresco! Mira, vamos al grano. Sé que tú te llevaste a los clientes. No estoy enojado. Al contrario. Sacó un sobre del saco. Te traigo una propuesta. Vuelve como consultora externa. Te pago lo que pidas. El doble de lo que ganabas antes. Tú manejas las cuentas grandes y la empresa vuelve a respirar. Lo dejé hablar. Cuando vio que yo no contestaba, su voz cambió. Se hizo más suave. Esa voz que usaba cuando éramos pobres y compartíamos una sola hamburguesa. Y pensé mucho estas semanas. Lo de Lily fue un error. Tú y yo construimos todo juntos. Podemos volver a ser nosotros. Cásate conmigo, Clara. De verdad esta vez. Lo miré. Esperé sentir algo. Dolor, rabia, la tentación vieja de ganarle. No sentí nada de eso. Solo una calma plana, como agua quieta. Ethan, ¿sabes por qué tus clientes me siguieron a mí y no se quedaron con la empresa? Él frunció el ceño. Porque les robaste no sé qué. Porque a las 3 de la mañana, cuando se les atoraba un cargamento, contestaba yo. No el membrete. No las acciones. Yo. Saqué mi propio teléfono y le mostré la pantalla. Mi lista de clientes, contrato tras contrato, todos firmados a mi nombre, todos pagando precio completo. Esto no se transfiere con una firma, Ethan. No se gana en una apuesta. Tú creíste que mi valor estaba en el papel que me hiciste firmar. Mi valor siempre fui yo. Y eso te lo llevaste tú mismo a la calle el día que me corriste. Se le descompuso la cara. Entonces, ¿me estás diciendo que no? Te estoy diciendo que no necesito tu propuesta, ni tu empresa, ni tu apellido. La señora Parker que querías que fuera nunca habría tenido esto. Hice un gesto abarcando el cerro, la casa de mi abuela, la cerca a medio arreglar donde Daniel me miraba. Vuelve a tu ciudad, Ethan, y la próxima vez que aventes $120,000 a la cara de alguien, acuérdate de quién te los ganaba. Ethan miró hacia Daniel, luego hacia la casa de paredes encaladas, y soltó una risa amarga. ¿Lo cambiaste todo por esto? ¿Por un pueblo y un campesino? Me crucé de brazos. No lo cambié. Esto siempre fue mío. Tú fuiste el préstamo que por fin terminé de pagar. Ethan se quedó parado un momento con el sobre temblándole en la mano. Luego lo guardó, se subió a la camioneta y bajó por el camino de terracería, más despacio de lo que había subido. Daniel se acercó, todavía con cara de querer haberle dado un susto. ¿Estás bien? Respiré hondo el aire que olía a tierra y a humo de leña. Mejor que nunca, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. Los meses siguientes pasaron como pasa el agua cuando por fin encuentra su cauce. Mi consultoría creció más rápido de lo que yo misma esperaba. De los 10 clientes grandes que tenía Ethan, terminé con 9. El 10º quebró antes de poder decidirse. Amy contrató a 3 personas para la oficina de la ciudad. Todas exempleadas que Ethan había despedido o maltratado. Todas leales como solo es leal quien alguna vez fue humillado. Yo seguía manejando las cuentas desde el pueblo, con la computadora en la mesa de la cocina y mi abuela criticándome por trabajar tanto mientras me servía más frijoles. Me enteré del final de Ethan por partes, como quien recibe noticias de un incendio que ya no le quema la casa. La empresa siguió vendiendo a pérdida hasta que los bancos le cerraron la línea de crédito. Tuvo que vender el edificio que tanto presumía, ese con la placa nueva en la puerta. Y Lily, la socia que había firmado todo emocionada, hizo exactamente lo que hace esa clase de persona cuando se acaba el dinero. La misma empleada que antes me mandaba audios llorando me contó la escena. Lily entró a la oficina de Ethan, azotó su propio papel de renuncia sobre el escritorio, igual que él había azotado el mío, y le dijo: «Yo me asocié con un empresario, no con un fracasado. Búscate a otra que te aguante la pobreza». Se llevó la bolsa Louis Vuitton, los aretes Chanel y el anillo de $126,000. No se llevó ni una sola de las deudas. Ethan me llamó una última vez, ya entrada la noche. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Su voz venía rota, sin nada de la arrogancia de antes. «Clara, lo perdí todo. Lily se fue. El banco se quedó con todo. Tú eras la única persona ante la que valía la pena perder en esta vida. ¿Te acuerdas que te lo dije?
Por favor, solo necesito que me prestes para empezar de nuevo. Por lo que fuimos. Me quedé callada un momento, escuchando a los grillos afuera y la respiración tranquila de mi abuela en el cuarto de al lado. Ethan, me acuerdo perfecto de lo que me dijiste. También me acuerdo de la tarjeta que me aventaste a la cara, y de la orquídea que pisaron, y de mi termo abollado en el piso. Hice una pausa. Espero que la próxima persona que confíe en ti no tenga que aprender lo que yo aprendí. Cuídate. Y colgué. Borré su número, no por rabia, solo porque ya no lo necesitaba para nada. Esa noche salí al corredor. Daniel estaba ahí, como casi todas las noches ya, arreglando algo que en realidad no estaba descompuesto, solo para tener un pretexto de quedarse. Me senté a su lado, esta vez sin dejar 30 centímetros de distancia. Era él, ¿verdad? Preguntó sin levantar la vista de la lámpara que estaba destornillando. Era, dije. ¿Y? Y nada, ya no hay nada. Daniel dejó la lámpara, se limpió las manos en el pantalón y me miró de frente, con esa calma de quien no tiene prisa por ganar nada. Clara, yo no tengo una empresa millonaria. Tengo un rancho, una camioneta vieja y las manos llenas de callos. No te puedo ofrecer un anillo de $126,000. Metí la mano en la bolsa del suéter y solté una risa. Daniel, yo gané más este mes de lo que esa empresa ganó en su mejor año. No necesito que nadie me ofrezca dinero. Me acerqué hasta que nuestras frentes casi se tocaron. Necesito a alguien que pregunte si comí, que arregle las tejas sin que se lo pida, que no me trate como una pelea que tiene que ganar. Él tragó saliva. Eso sí te lo puedo ofrecer. Entonces no me ofrezcas nada más. Nos casamos 6 meses después, en el patio de la casa de mi abuela, bajo una lona de manta y luces de feria que Daniel colgó él mismo. Mi abuela lloró todo el día y juró que la regla del pueblo nunca había existido, que se la había inventado solo para traerme de vuelta. La dejé creer que yo no lo había sabido desde el principio. Vieja tramposa, le dije al oído mientras me acomodaba el rebozo. Ella me apretó la mano con sus dedos llenos de callos. Tramposa, pero con razón. Mírate ahora. Amy vino desde la ciudad con todo el equipo de la oficina, esas 3 muchachas que Ethan había desechado y que ahora reían con vasos de ponche en la mano. Hasta el señor Hardwell manejó las 4 horas otra vez, esta vez con su esposa del brazo. Me abrazó como abraza un abuelo y antes de soltarme me dijo bajito: «Hiciste bien, hija. Le diste la espalda al lugar equivocado». Mandó además un arreglo de flores tan grande que no cabía en la mesa, con una tarjeta que decía: «Para la única persona que me contesta a las 3 de la mañana. Felicidades». La consultoría siguió creciendo. Abrimos una segunda oficina al año, y le di a Amy una participación de verdad, de esas que se firman ante notario y no se ganan en apuestas. Algunas mañanas, antes de prender la computadora, salgo a darle de comer a las gallinas con mi abuela y me río pensando en cuánto pagaría Ethan por un solo cliente de los que dejé ir a propósito. Daniel sembró maíz en la parcela de atrás, y yo aprendí a distinguir cuándo el cielo del cerro de verdad va a soltar agua. A veces, en las noches, me siento en el mismo escalón del corredor donde lloré la primera noche que volví. Pienso en la mujer que salió de aquella oficina con una sola maleta, convencida de que le habían quitado todo. No le quitaron nada. Le hicieron un favor. Me hicieron un favor. Ethan se quedó con un edificio vacío y un apellido que ya nadie quería. Lily se quedó con unos aretes que algún día va a tener que empeñar. Y yo me quedé con mis clientes, con mi nombre, con mi abuela, con este cerro, y con un hombre que sube al techo a arreglar tejas que no están rotas. Resulta que el imperio nunca estuvo en esa ciudad. Siempre se había ido caminando conmigo, el día que tuve el valor de darme la vuelta y no mirar atrás.